Gracias por asistir. Teniendo en cuenta que es un viernes y a la hora de comer, pues es un esfuerzo a valorar. Voy a empezar por compartir la pantalla. Vamos a ver. Bueno, yo creo que ya estáis viendo la... Ahora ya pasamos a la presentación. Bueno, vamos a hablar de blockchain. Es un tema que a mí me ha generado muchísima curiosidad desde que empecé a ir a hablar de él ya hace ya unos años. Y lo primero que voy a hacer es empezar por probablemente una de las primeras personas que me metió el gusanillo de blockchain, que es Bogdan Stirbu. Bogdan acaba de ser nombrado justo, me enteraba ayer, de hecho, el CEO de Bit2Me Capital, que es un banco de criptomonedas presente en España, que se ha fundado aquí en España. Y él me dijo una cosa que la verdad es que me vino muy bien, porque dijo, mira, Ignacio, blockchain es un rumor hasta que lo experimentas, hasta que haces algo con él, porque puedes leer muchos artículos, puedes estudiar sobre el tema, pero hay que meter las manos en él. Y no me refiero a comprar criptomonedas, que también, sino a tratar con cualquier otra aplicación que use blockchain. Y bueno, para empezar rompiendo un poco el hielo, veis aquí que blockchain ha sido tan famoso que incluso ha dado origen a chistes, y este es muy gracioso porque el directivo de la compañía le pregunta al tecnólogo probablemente qué se puede hacer con blockchain, le va diciendo que se puede hacer absolutamente todo, hasta que le pregunta ¿qué es exactamente blockchain? Y el hombre cambia de tema y dice, bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial. Eso es un poco lo que probablemente nos pasa a casi todos. Bueno, quiero también empezar de otra manera, y es diciendo que cuando me invitó Slash Mobility a hacer esta charla un viernes, que en sus charlas de los viernes, pensé, bueno, yo tengo esta charla, ya la he dado algunas veces en IS y en algunas otras compañías, o incluso con amigos, y pensé que no tenía mucho sentido dar la parte de los conceptos básicos o de la historia de blockchain, sino ir directamente a los casos de uso. Entonces pensé que tenía que empezar mi presentación por el revés, con lo cual preparé esta primera slide, que suele ser la última, y es el dar las gracias a todas aquellas personas, probablemente me he olvidado a muchas, que me han ido ayudando a entender más sobre blockchain, empezando por Camerinelli, Enrico, que asistía a un curso de su compañía, 101 Blockchains. Me hice un certificado de profesional de blockchain para profundizar un poco en la parte tecnológica. Y también, pues aquí veis a Bogdan, que he tenido que cambiar la slide hoy mismo, porque, como os he dicho, le han nombrado hace poco, o a Emilio, que desde Slash Mobility siempre me ha dado su confianza para charlar, para entender cómo funcionaba su compañía o qué cosas estaban haciendo. Y otras personas, casi todos ellos participantes en startups de blockchain, que cuando les preguntas, quieres saber algo sobre el tema, aunque tú vayas del ego, a mí me han atendido siempre con una amabilidad impresionante y tengo que agradecerles ese tiempo que me han dedicado. Bien, vamos a empezar por una cosa. Algunos de vosotros igual ya lo habéis contestado. Podéis escanear este código con el teléfono móvil o utilizando menti.com y este código contestar a una encuesta muy rápida. ¿Qué trata de saber para ayudarme a dar la charla? ¿En qué nivel se encuentra el grupo con el que estoy reunido? Esta slide ya la copié hace ya unos días cuando habéis respondido bastantes personas y responde bastante de cerca a lo que me ha ocurrido otras veces. Y es que existe un porcentaje de gente que dice que lo deletrea sin problemas, una manera muy, muy simple de decir que sencillamente estás empezando con blockchain. Mucha gente ha leído artículos, pero si os fijáis aquí estamos hablando de más del 50% que están en este nivel de simplemente haber leído algún artículo. Cada vez más hay personas que conocen los puntos clave de la tecnología, que es un hash, que es una cadena de bloques, por qué se asegura la inmutabilidad de las transacciones vía blockchain, etcétera. Esto me está dando un problemilla. Aquí está. Bien, este es el dato actualizado con las respuestas, incluso si alguno contestáis ahora, entraría aquí a formar parte. Veo que también ha habido personas que han participado en proyectos de blockchain, es evidente, porque estamos hablando de una invitación de una compañía tecnológica y personas que estáis más metidas en el tema. Pese a todo, solamente el 7% de las personas que han contestado dicen que han participado en proyectos, y cada vez más empieza a haber algunas personas que han empezado a investigar, a curiosear con las inversiones en criptomonedas. Hablaremos de ellas también, pero en principio no es el objeto principal.
Bueno, esto ayuda a esa parte de establecer la forma en la que hablar. La segunda pregunta era de qué prefieres hablar, ¿no? Y aquí, pues bueno, la cadena de suministro, la identidad digital, en principio las que yo había ofrecido, pero también algunos habéis planteado otras cosas. Me ha gustado principalmente, sobre todo, la respuesta de uno de vosotros que ha dicho, me interesa todo. Esa es la clave de esta reunión. Me interesa saber qué es blockchain, me interesa saber en qué va a afectar a mi vida, no solamente profesional, que también, sino a la personal, porque estoy ya participando en procesos que llevan detrás una tecnología blockchain. Resumiendo también el objetivo, lo voy a poner muy fácil, y es que cada uno de vosotros, al final de la charla, puede decir, oye, estoy un paso por encima. Ya no solo deletreo el blockchain, sino que voy a leerme varios artículos o además voy a intentar aprender los conceptos básicos de la tecnología, aunque hoy no los expliquemos mucho, o incluso, eso ya son decisiones personales, el llegar a invertir en criptomonedas o a investigar sobre ellas. Bien, volvemos a los slides. Y aquí vamos a hablar, como os decía, de casos de uso. Pero antes de entrar en los casos de uso, este es un resumen que probablemente esté escrito de una manera similar en muchos sitios, pero es un resumen que yo me he ido haciendo a base de lo que he estudiado de blockchain, que es blockchain sirve para intercambiar valor y valor está aquí en negrita porque valor es no solamente dinero, no es una unidad monetaria. Un valor puede ser una obra de arte, un valor puede ser una información, un valor puede ser muchas cosas que se van a intercambiar entre dos partes, dos personas, dos compañías. Lo pueden hacer además de una forma segura, veremos esa forma segura cómo es. Entre desconocidos, normalmente cuando hacemos negocios tratamos de conocer perfectamente a la persona o a la empresa que tenemos al otro lado. Investigamos todo tipo de información a su alrededor. Y por último, y muy importante, sin una autoridad central. Es decir, blockchain permite que con su tecnología dos personas en puntos diferentes del planeta o en la puerta de al lado, pero sin conocerse previamente, van a intercambiar valor sin que haya una autoridad central que les supervise o que les imponga condiciones. Las condiciones habrán sido impuestas previamente por lo que se llama un contrato, un smart contract, que define cuáles son las reglas para ese intercambio de valor. Las barreras que se encuentra blockchain las resumo aquí en tres cosas. Una es la usabilidad. Eso es una tecnología compleja que tiene por debajo unos métodos criptográficos con códigos muy largos que al principio te decían, oye, escríbeme este código para hacer esta transacción. Bien, todo ese tipo de cosas hace que las aplicaciones móviles, aquellas que integran blockchain, se llaman dApps, Decentralized Applications, que hagan más fácil ese acceso. La escalabilidad de las plataformas, las primeras plataformas que permiten hacer negocios, no solamente la de Bitcoin. La primera fue Ethereum, pero Ethereum es lenta, no puede procesar muchísimas transacciones a la vez y además tiene un coste por cada transacción que empieza a ser elevado según va subiendo el precio de la moneda. La propia Ethereum está creando el Ethereum 2, el ETH2 que aparece aquí, para ser más rápido en el proceso de transacciones. Y están apareciendo otras plataformas, Cardano, Solana, Algorand, que podéis investigar en su momento, que lo que hacen es pasar de tratar de tener métodos de prueba de la transacción más rápidos que hagan que se puedan procesar más transacciones. Y por último, la interoperabilidad. Toda compañía tiene una serie de sistemas para hacer sus negocios. Si piensan que tienen que sustituir lo que tienen por una plataforma blockchain, lo que van a pretender es decir, bueno, pues voy a entrar con mucho cuidado, etc. Lo que están pretendiendo muchas compañías de blockchain es ser interoperables, es decir, que puede ser una pieza más que se integre con los sistemas ya existentes y no que tenga que sustituirlos al 100%. Aquí voy a dar una pequeña pincelada de la tecnología y es lo que es un hash. El hash es el concepto básico de blockchain. Supongamos un documento que tiene ceros y unos porque está digitalizado, incluso puede tener imágenes. El hash es un proceso criptográfico que analiza ese documento, todos los ceros y unos, y genera un código único para ese documento. De tal manera que una vez que he decidido que ese hash identifica este documento, cualquier cambio que se haga en ese documento, una coma, un punto, cualquier cosa, va a hacer que el hash resultante sea diferente. Con lo cual ya voy a poder asegurar que si este hash alguien me lo vuelve a mostrar, yo sabré que corresponde a este documento. También es importante decir que por la criptografía yo puedo ir de un documento a un hash,
pero si alguien me enseña el hash resultante de un documento, será prácticamente imposible, probablemente con Quantum Computing en el futuro, no lo sé, volver del hash al documento. Es decir, es el resultado de un proceso criptográfico. Para aquellos que luego tengáis curiosidad, esta página, Anders-Bronsworth, permite simular qué ocurre, cómo se genera un hash cuando alguien entra y decide que quiere escribir un documento, etc. Explico el tema de hash porque es algo que saldrá en el examen, porque no sé si os he dicho que al final de esta charla tenemos un examen. Bueno, habrá un premio también para los que mejor lo hagan. Y luego las características de blockchain. Tiene seguridad porque ese hash se transmite, digamos que el siguiente nivel del hash es el bloque. Todas las transacciones que se hacen en un proceso se genera un bloque y ese bloque se establece en una cadena. El bloque, para que os hagáis una idea, ¿cómo aseguro que el documento original es el bueno? Bien, supongamos que yo quiero que ese documento sirva como prueba de una factura, por ejemplo. Yo le paso ese documento a 20 o 21, pongamos para que sean impares, a 21 ordenadores, 21 nodos de la red. Cada uno de ellos tiene que calcular cuál es el hash resultante. Aquel que lo hace más rápido dice, este es el hash resultante. Es como si cada uno de los 20 tuvieran que resolver un sudoku. Aquel que lo resuelve el primero les dice a los demás, tengo ya este sudoku resuelto. Una vez que están de acuerdo en que ese sudoku es la solución correcta, todos copian esa solución y al tener esa solución copiada en 21 nodos, cada vez que en el futuro alguien pregunte a qué responde ese documento, esa factura que yo he mandado a un proveedor, lo que le va a decir es, este documento responde a la factura de 100 euros que mandaste a la empresa tal. Si alguien pretende hackear eso para decir, en vez de 100, que sean 50 la factura, tendría que hackear al menos 11 de los 21 nodos, es decir, la mitad más uno, para conseguir que el resultado fuera el diferente. ¿Qué ocurre? Que este bloque es cuando yo envío la factura. Después se establece una cadena. El segundo bloque es tú me aceptas la factura. Es decir, cuando tú me aceptes la factura, en el cálculo de ese hash del nuevo evento, de esa aceptación de la factura, también va a participar el código del anterior. Con lo cual hay una concatenación de resultados que hace muy difícil, no voy a decir que al 100%, porque la seguridad al 100% no existe y hay cadenas que han sido hackeadas, pero da una seguridad muy importante a la hora de procesar las transacciones. Es inmutable, porque si yo he dicho que son 100 dólares, 100 euros, esos 100 euros tú me aceptas la factura, después te pido el pago, tú me lo pagas, todo eso va a quedar registrado bloque a bloque en la cadena. Hay una inmutabilidad de esas transacciones. Hay una trazabilidad, porque yo puedo saber cuándo te mandé la factura, cómo llegó, etc. Y por supuesto hay una transparencia. Aquí hay que meter otro concepto, que es el de la cadena pública o cadena privada. Una cadena pública de blockchain sería Bitcoin, donde cualquiera de nosotros puede entrar a la página de blockchain de Bitcoin y sabe qué bloque o qué usuario ha transferido cuántos Bitcoins a quién, pero lo que no sabe es quién son, porque la identidad queda resguardada por la clave privada en esa. Pero lo que sí que ves es todas las transacciones. No todas las transacciones que ha habido hoy, ves todas las transacciones que ha habido desde enero del año 2009 cuando arrancó el Bitcoin. Esa base de datos pública, cuando yo quiero hacer otro tipo de procesos, puede ser privada. Es decir, yo puedo ser varias compañías o varios grupos, crean una serie de nodos para ejecutar otro tipo de procesos. Y esa sería una blockchain privada, donde, y ahora veremos un ejemplo, por ejemplo, todo el tráfico de contenedores que puede haber a través de Maersk con IBM, se asocian Maersk, IBM y otra serie de actores como los puertos, etcétera. Entre todos crean una blockchain privada. Ninguno de ellos es el dueño de las transacciones, ninguno puede modificarlas de forma unilateral, por eso no hay, para que siga manteniéndose el principio de que no hay autoridad central, pero sin embargo todos los que participen en el proceso pueden tener esa seguridad de que hay una inmutabilidad en que el container ha salido o ha llegado a determinado puerto, hay una trazabilidad en qué punto del camino está, sin que nadie pueda tergiversar ese proceso. Bien, vamos a entrar, bueno, por último, antes de pasar a los casos de uso,
¿cuándo usar blockchain? Una de las preguntas o de los comentarios que más recibo cuando charlo sobre este tema es que parece que blockchain sirve para todo. No, no sirve para todo. Igual que ninguna otra tecnología sirve para todo. Aquí os he dejado, y podréis trabajar con él, el procedimiento de cuándo usar blockchain por parte de 101 Blockchains, el grupo con el grupo de formación con el que hice ciertos estudios de blockchain, que te permite cuándo debes utilizar blockchain y establece todo un proceso que dice, si tú quieres quitar intermediarios, pues te vale blockchain, pero si no necesitas quitar intermediarios, ¿para qué vas a utilizar blockchain? Si además de quitar intermediarios quieres ser capaz de crear un registro permanente de los activos, sí, entonces te sigue sirviendo blockchain, si no, no te sirve blockchain. Así vas respondiendo a una serie de preguntas de tal manera que llegas a decir, oye, pues lo que te hace falta es una blockchain pública o una blockchain privada. Es decir, es un proceso conceptualmente igual al de decidir si quieres usar una tecnología A o B de base de datos, o del aspirador para tu casa. Quiero decir que tienes que hacer un proceso de selección de toda la tecnología. Bien. Y aquí vamos a entrar a la parte de los diferentes tipos de casos de uso que yo he preparado. En la medida que algunos, a través del chat, que Mónica me lo puede avanzar, o directamente abriendo el micro y preguntándolo, que tampoco sería mayor problema, si no, voy a ir siguiendo cierto orden, que es un poco el que han establecido en grandes líneas los comentarios que habéis hecho. Lo primero que voy a comentar es la identidad digital. Hasta ahora todo el mundo tiene como identidad pues el carnet de identidad, el pasaporte, tienes otra serie de documentos, tarjetas de crédito, el título del máster que te dieron no sé dónde, y dependiendo de lo que vas a hacer en tu vida te van pidiendo esa información de distinto tipo, incluso una muy moderna que es el certificado COVID. A través de blockchain, como hemos dicho, yo puedo tener una historia de un proceso, bien sea quién es el propietario de un Bitcoin o bien sea que yo soy Ignacio Orcajo, que además me saca un título en el IES en el año 2008 y que además, de tal manera que si un día voy a una universidad, a un trabajo y quiero certificar mis estudios, yo puedo tener una base de datos con una aplicación móvil donde yo puedo mostrar primero cuál es mi identidad y además solo quiero mostrar que soy Ignacio Orcajo y que soy español, porque no me hace falta enseñarle a alguien todo el carnet de identidad. Además, quiero enseñarle que saqué el título en el IES o en la Universidad Autónoma y todo eso estará en una aplicación móvil. Aquí veréis, por ejemplo, Gattaca, que es una aplicación de unos españoles, donde la identidad digital tú puedes poner tu carnet de identidad, el título universitario, etcétera. Cuando tú vas a alguien y tienes que demostrarle algo de esto, le das acceso a lo que tú pides, a lo que tú quieres, a lo que te está pidiendo. Aquí podrías tener 17 certificados y solo dar uno de ellos. Al ser digital, lo que está ocurriendo, y por eso era la primera slide, veis aquí que este grupo, el Identity Foundation, también está el ID 2020, cada una de estas organizaciones, pues desde Accenture, la RSA, Microsoft, todos están intentando definir cómo hacer esa identidad digital. Es decir, si yo me encuentro con 23.000 aplicaciones móviles que me certifican la identidad digital, aquel frente al cual tengo que identificarme probablemente se va a volver loco porque no va a saber con cuál de ellas. Entonces hay una gran iniciativa que es el tratar de conseguir unos estándares y una interoperabilidad. El siguiente punto que voy a comentar, aparte de esa aplicación que ya he visto, es que, curiosamente, en España y en una de las comunidades autónomas, en Aragón, están siendo pioneros en establecer este tema de identidad digital, donde el ciudadano solo daría los datos requeridos sin mostrar otros datos, como decía antes. Aragón ha hecho una regulación directamente en la comunidad autónoma, salvaguardando que se adherirán a aquella que haya a nivel del Estado o europeo, pero al ser pioneros, tanto a nivel de España, del resto de comunidades autónomas o el gobierno central, como a nivel europeo, están marcando el camino y probablemente mucha de la iniciativa que ellos están tomando acabe siendo el resultado final. Es decir, en identidad digital estamos hablando de algo que se está formando mientras hablamos. No existe hoy día una aplicación que digas esta es la que te permite dar tu identidad allá donde vayas. Lo que existe son muchas startups, muchas aplicaciones que dicen, oye, yo voy a certificar
que tengo los estudios de, pues, el máster en la Universidad de Harvard. ¿Qué ocurre hasta ahora? Si tú vas a un trabajo, te dicen, ¿usted qué tiene? Pues tengo el máster en Harvard. ¿Y qué enseñas? Pues enseñas un papel fotocopiado y se lo das. Todas las compañías en las áreas de recursos humanos tienen algo así como la verificación de documentos y entonces van y se ponen a mirar si esa persona lo tiene, tal. Con un certificado hecho vía blockchain, con el hash que ha generado ese certificado, entras a la página de Harvard, pones ese código y él te devuelve. Ignacio Orcajo efectivamente tiene un máster en Harvard. No es el caso, así que no lo intentéis. Pero eso, cuando lo multiplicamos por toda la identidad digital, es decir, no solamente los estudios que tenga, sino cualquier otra cosa que me represente, serán aplicaciones que las veremos como normales dentro de muy poco tiempo. En algunos casos ya se están utilizando. La de ID 2020, aunque no lo tengo puesto aquí, es una iniciativa muy interesante que es más del tipo ONG, porque lo que trata es de conseguir que del orden de 1.000 millones de personas en este planeta no tienen en este momento una forma de identificarse. Pues migrantes, personas de países que no tienen buenos sistemas en este sentido. Y lo que se está tratando de hacer con esa iniciativa ID 2020 es conseguir que toda persona tenga una identificación digital. Esto puede que alguien diga, hombre, pero ¿cómo van a demostrar su identidad digital? Bueno, en África muchas personas que no tienen ni cuenta en el banco tienen un teléfono móvil en muchos países, con lo cual esto veremos una evolución importante. En este momento estamos hablando de algo que está poniéndose en marcha, por decirlo de alguna manera. Y la de Gattaca la he puesto porque me llamó mucho la atención cuando la vi, porque Gattaca es un nombre que viene del código genético. Los códigos genéticos sabéis que se establecen por letras, Gs, Ats, en secuencias larguísimas, que claro, como son muchas Gs, muchas Ts y muchas As, pues de vez en cuando sale la palabra Gattaca, que algunos recordaréis que incluso hay una película que habla de los temas del genoma. Bueno, en cuanto a la identidad digital. Otra cosa que es interesante es la propiedad intelectual o cómo distribuirla. Y aquí en este caso he elegido un caso de streaming que hoy por hoy no es nada más que una idea. Se está buscando financiación. Alguien que quiere hacer una plataforma de vídeo en streaming, vídeos cortos, que puede ser, para que nos hagamos una idea, equivalente a Netflix o a Movistar, etcétera, pero desde el momento del comienzo de la producción se establece un smart contract que define qué porcentaje del revenue que pueda tener esa emisión se va a llevar el productor, se va a llevar el guionista, se va a llevar cualquier otro participante y a su vez hay otros participantes. El propio viewer, la propia persona que contrata esta situación, a base de ver publicidad o a base de ver determinadas cosas, también puede tener recompensas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo al final una serie de producciones, pongamos 100 películas, si una película la ven 100 personas, el guionista, cuyo smart contract dice que va a cobrar un 5% de cada vez que alguien vea una película, cobrará el 5% inmediatamente, prácticamente el mismo día en que esas 100 personas ven esa película. Frente a las situaciones de la producción audiovisual actual y el streaming actual, esto puede ser una revolución. ¿Triunfará? ¿No triunfará? Pues como he dicho al principio, como todo negocio. Pero esta plataforma trata de que la gente que visualiza, el talento, la gente que genera esa producción, los anunciantes que van a tener esos, o los productores, van a tener una participación a base de que hay un smart contract que va a decir quién debe recibir qué remuneración inmediatamente, prácticamente a diario se pueden liquidar esas participaciones. Aunque lo tengo en otra parte, por si acaso quedaba tiempo, en este de la propiedad intelectual, una de las plataformas que he mencionado antes, Algorand, está en contacto primero con países enteros, no sé si unas islas del Pacífico para sus temas de identidad y transacciones intercomunitarias, pero están en contacto con la Sociedad de Autores Italiana para conseguir que la certificación de quién es la propiedad intelectual de algo y el remunerarla adecuadamente según las ventas, etcétera, se haga a través de blockchain, con lo cual será mucho más rápido, será menos costoso, eliminará muchas autoridades intermedias, con lo cual las sociedades de autores probablemente estén
tratando de ser ellos los que lo monten para, si no son la autoridad central, al menos ser los que lo han montado. Y como os estaréis preguntando, bueno, ¿y cómo se reparte esto? Porque ¿quién es al final el que dice quién tiene razón? Bueno, pues en blockchain hay una cosa que se llaman oráculos, oracles, los digo en castellano para diferenciarlo de la base de datos, que son aquellos que dicen cuál es la verdad. Dice, si yo tengo una aplicación que, pongamos, el AXA sacó una aplicación basada en blockchain que te garantizaba, te vendían un seguro de retraso de tu vuelo. Si tu vuelo salía con más de media hora de retraso, tú cobrabas el importe. Y lo cobrabas inmediatamente, te llegaba una transferencia. ¿Cómo sabían que el vuelo se había retrasado? Bueno, hay una base de datos mundial con todos los vuelos que establece la hora de salida real frente a la hora de salida programada. De tal manera que ese se convierte en el oráculo de esa aplicación. AXA participaba, metía a esa aplicación oráculo en su transacción. Yo estoy sentado en la sala de espera de Iberia, el vuelo se retrasa 31 minutos y automáticamente el sistema sabe por esa aplicación que el vuelo ya lleva 31 minutos de retraso y yo recibo el seguro. Bien, esta aplicación se creó y se lanzó en 2017, 2018 y fue retirada por AXA porque era quizá demasiado innovadora y no había suficiente clientela como para seguir manteniéndola. Pero veremos aplicaciones de este estilo en el futuro. Es decir, ya hay negocios que se han montado en blockchain que se han abandonado o por lo menos han dejado en reposo. Bien, esto en cuanto a la parte de streaming. Vamos a ver otro tema que era el que muy mencionado, el de la cadena de suministros. Y aquí he puesto cadena de suministro de la cerveza, porque pese a que he comentado ya el caso de los contenedores, que es muy visible, grandes barcos de contenedores moviéndose por todo el mundo, muy de moda además desde que uno de ellos se quedó atascado en el canal de Suez hace unos meses, pero también aquí en España, Estrella Galicia ha montado un sistema para solventar el problema del comercio paralelo. Ha contratado a eCommunity, que es una de las startups que he mencionado al principio, y han establecido un proceso en el cual saben qué contenedor de cervezas o qué partida de cerveza va al destino A o al destino B. Cuando vi esto me pregunté, bueno, no entiendo por qué hace falta un sistema de este estilo para esto. Bueno, pues resulta que las compañías de distribución, en este caso una cervecera, establece sus políticas de marketing y de precios dependiendo de la demanda o de cómo quiere que aumente en una región o en otra, con lo cual no venden la cerveza al mismo precio a todos los puntos de destino. Entonces existía un comercio paralelo de personas o de proveedores o de clientes finales que se movían de un sitio a otro para conseguir ese otro. A fin de controlar que el proceso de marketing, el proceso de venta se realiza según ellos han planificado, Estrella Galicia ha montado este sistema de tal manera que le permita manejar o controlar ese comercio paralelo y saber quién se salta sus reglas a la hora de distribuir. Otro de los casos que ya he mencionado anteriormente era el de la blockchain que han montado, se llama TradeLens, lo ha montado principalmente Maersk, aunque creo que hay algún otro alguna otra gran compañía de containers está montando algún otro paralelo, donde imaginaros un barco que sale de Nueva Zelanda con 20 contenedores, con los que sean. Cada uno de los contenedores lleva un manifiesto de carga, una serie de documentos, son papeles, son montañas de papeles que son procesos que provienen de las tecnologías que había disponibles en el momento en que esos procesos fueron definidos. ¿Qué es lo que favorece o lo que facilita blockchain? Pues crear un procedimiento nuevo. Crear un procedimiento donde si yo voy metiendo, acordaros de ese hash y de esa cadena de bloques, si yo voy diciendo el contenedor A ha sido montado en el barco B y va a llegar al puerto de Sydney dentro de 4 días y después va a seguir al puerto de no sé dónde, va a pasar por el canal de Suez, bla, bla, bla. Toda la cadena que participa en que ese container llegue a su destino empieza en el proveedor que llena ese container con algo para que se envíe y acaba en el cliente que lo recibe en Inglaterra o donde sea. Ese seguimiento ya se hace ahora con otras tecnologías. ¿Qué es lo que va a facilitar blockchain? Pues lo que hemos dicho al principio, seguridad, trazabilidad, inmutabilidad de los cambios. Todos hemos oído hablar de vez en cuando se mueve un camión de un sitio a otro, que en algunas gasolineras se podían caer los jamones. Bueno, ahora se sabría en qué gasolinera se ha caído el jamón. ¿Por qué? Porque en cada paso del proceso alguien tiene que certificar que él recibe
lo que sea, bien sea el container, lo que sea, de una manera y lo saca de la siguiente. Con lo cual, al no haber cambios en esa cadena, es fácil hacer la trazabilidad. Os pongo un ejemplo. Walmart y otras como Carrefour han implantado estos sistemas no ya para containers, sino para los huevos de corral o para las gallinas de corral o para otro tipo de alimentos. En el caso de Walmart, el caso era, por ejemplo, que importaban carne de cerdo desde China y de vez en cuando, como pasa en todas las cadenas alimentarias, hay una incidencia. Resolver una incidencia les llegaba a costar entre 1 y 2 semanas antes de instalar el seguimiento de la trazabilidad vía el blockchain y ahora lo consiguen en unas pocas horas porque esa trazabilidad es inmediata. Está registrada en la blockchain y les permite tener la confianza en esa trazabilidad. Como veis, no estamos hablando de criptomonedas y de si suben y bajan, estamos hablando de procesos reales que se ven beneficiados por una tecnología que está disponible, aunque ya se lleva hablando de ella muchos más años, pero realmente desde hace muy pocos años, de 5 a 10 años. Es decir, podemos estar hablando de que los grandes cambios que está habiendo ahora son sobre todo en investigación y de análisis y serán realidades en los próximos 5, 10, 15 años en muchos procesos de negocio, tanto financieros como fabricación, transporte, etcétera. Bueno, otro caso. Vamos a ver cómo vamos de hora. Bien. Los NFTs. Voy a comentar el de los NFTs. ¿Qué es un NFT? Es un Non-Fungible Token. Es decir, una cosa que es única, que tiene un valor y que es fungible. Es decir, solo hay una. Para aclarar esto, y dado que tenemos aquí el cromo de Cristiano Ronaldo que se vendió en una plataforma de non-fungible tokens por $300.000 prácticamente, y este es un caso que copié hace ya unas semanas, probablemente hoy habría casos mucho más espectaculares. No es ni más ni menos, todos recordaréis que hacíamos colecciones de cromos, íbamos a la plaza del pueblo y ¿qué hacíamos allí? Pues intercambiábamos valor, intercambiábamos nuestros cromos entre desconocidos, porque allí aparecía gente que tú no conocías, de una forma segura, porque te lo dabas en mano, y no había una autoridad central, porque no había allí nadie para... La autoridad era que entre todos se aseguraban de que nadie se hiciera trampas unos a otros. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo ahora a través de una tecnología que se llama blockchain para transmitir un NFT, un non-fungible token, que puede ser desde un cuadro digital que alguien haya generado, puede ser un cuadro físico que tú tokenizas, que dices, este cuadro ahora está representado por estos tokens. Puede ser muchas cosas. De hecho, yo, por ejemplo, pues creé mi propio club de fútbol en la página Sorare, me puse a mirar, bueno, ¿y cuánto cuesta tener tu equipo? El sistema ha generado una serie de cromos, digamos que hay muchos de cada uno, con lo cual cuestan o nada o $5, pero según van subiendo de nivel, va viendo menos unidades y van subiendo el precio. Para que os hagáis una idea, los cromos del Atlético de Madrid, de Morata o de Coque pueden valer por encima de 20 o 30.000 euros. Alguien puede decir, hombre, ¿cómo hay alguien que paga ese dinero? Bueno, pues alguien que lo tiene se mete ahí y está todo el día tratando de conseguir y completar una colección. Pueden ser de jugadores de fútbol, pueden ser de jugadores de la NBA o pueden ser cromos digitales que alguien se haya inventado. Ahora se han puesto muy de moda. Algunos habréis visto que alguien ha diseñado monos digitales hace como 30 o 40 y se han llegado a vender por unas cantidades astronómicas. Yo evidentemente no voy a comprar ninguno, pero me genera muchísima curiosidad el ver todo lo que hay alrededor de estos NFTs. Tanta que esta mañana he aplicado lo que decía mi amigo Bogdan, y es esto es un rumor hasta que lo experimentas. Y esta mañana mismo he descubierto, bueno, una cosa más. El artista digital Beeple, que es un nombre de Estados Unidos, se dedicó desde 2017-18 a hacer una imagen digital cada día. Cuando llegó a 5.000, las puso todas en un cuadro digital, en un fichero digital y las subastó y consiguió la cantidad de $69 millones. Bueno, pues no le ha venido mal estar trabajando todos los días durante 2 años. Los hay que no lo consiguen. Y, por último, la que he encontrado esta mañana, los INFTs, que es inteligencia artificial más blockchain. Es decir, son avatares virtuales que no solamente tendrán la imagen que tú elijas, sino que además pueden ir aprendiendo y podría, por ejemplo, programar un Leonardo da Vinci que acabara hablando como yo y dándos esta charla. De hecho, esta mañana he escrito el texto, este texto lo he escrito yo,
I was the greatest change generator of my time. Nowadays, you could learn about blockchain and create new ways to do things. Bueno, esto lo he creado esta mañana en 5 minutos. Todavía tengo que averiguar para qué vale todo esto. Pero lo que sí veo y he encontrado es que uno de estos NFTs llamado Alicia se ha vendido por $478.000 en Sotheby's en el mes de junio. Para el señor, señora o grupo que ha creado este avatar, ha descubierto un gran negocio, porque si hay alguien, sea quien sea, que está dispuesto a pagarle cantidades de este estilo, no creo que se haya gastado este dinero en generarlo. Y bueno, pues son evoluciones que a mí me ha recordado esto a aquello que hubo hace unos años del Second Life, que puede que acabe desvaneciéndose o no. Pero bueno, como hoy todo el mundo está en las redes, todo el mundo tiene avatares, todo el mundo tiene imágenes, pues I was the greatest change generator of my time. Calla. Bien, este es el INFT, los Non-Fungible Tokens. Por último, y para dejar tiempo a las preguntas, voy a ver muy rápidamente, bueno, los gobiernos están haciendo cosas, todo el mundo habrá oído hablar de que Estonia es una de las organizaciones, de los países que están más avanzados en esto y tienen desde identidad digital, tienen incluso ciudadanía digital. Una persona de otro país puede ser ciudadano digital de Estonia y pagar parte de sus impuestos allí. Eso es una fuente de ingresos para Estonia que no le hace falta nada más que tener los ordenadores funcionando. Hay que tenerlo en cuenta. Bien, el sector de las ONGs, para dar paso a preguntas y comentarios, permite, como hemos visto, hay una transparencia y una trazabilidad absoluta. Las ONGs tienen siempre una gran pregunta y, de hecho, hemos visto escándalos importantes. ¿Dónde y cómo llega el dinero que yo dono para una ONG cualquiera? Bueno, hay organizaciones como NGO Exchange, que es una blockchain que permite que tú das tus $50 y te va a dar una trazabilidad completa hasta el punto de destino de esos fondos. Será más rápido, será más seguro y habrá mayor transparencia. Hay otra, esta otra era Common Good Chain, que también permite lo mismo, transferir fondos directamente a las ONGs y poder hacer una trazabilidad completa. Aquí, en la misma línea de lo que os decía antes de la práctica de realmente experimentar el blockchain, yo colaboro con una ONG que está en El Salvador y habréis leído en el periódico, si habéis estado un poco atentos en el último mes y medio, que El Salvador ha definido como segunda moneda oficial en el país después del dólar norteamericano, no tenían moneda propia ya, al Bitcoin. Incluso le dan $30 en Bitcoins a cualquier ciudadano de El Salvador que se registre en cierta aplicación, etcétera, en una DApp precisamente. ¿Qué ocurre? Que yo me puse en contacto con esta ONG, pero oye, yo ya colaboro de una manera, pero si estáis viendo que blockchain está en el país, que a cada persona le pueden dar $30, mira, pues como mínimo intentar ya descubrir que algunas personas que pese a ser mujeres que están vendiendo fruta en la calle todos los días, se habían preocupado de conectarse y bajarse sus $30, pero también la ONG podría estar recibiendo fondos desde cualquier parte del mundo en bitcoins con unas transacciones mucho más rápidas, mucho más baratas y mucho más trazables que de otra manera. Bien, con esto, Mónica, yo voy a callarme un rato para dar paso a preguntas o comentarios, aunque tengo muchos más casos que podría comentar. O sea, que si alguien quiere algún caso de otro estilo, pues que lo pregunte. Vale, muchas gracias, Ignacio, por el chat. Nadie ha preguntado nada. Así que, bueno, si alguien quiere comentar alguna cosa, pues que abra su micrófono y se lance. Yo sí quiero. ¿Me oye? Ay, perdón. Sí. Adelante. Perdona, Ignacio, que me he lanzado ahí. Soy Rafael Sánchez. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Me interesa tremendamente el tema de las transacciones, ¿no? Por ejemplo, hablabas el ejemplo de la factura, de almacenar documentos. Estando muy novato como estoy en todo esto de blockchain, entiendo que el coste que tú has hablado al principio de la transacción, de alguna manera llevará incluido pues ese coste de almacenamiento, ¿no? Imagínate a alguien que mete teras y teras de documentos ahí en blockchain, ¿no? Eso hay que pagarlo de alguna manera. Sí. Mira, vamos a ver. Bien, te digo, ahora mismo hacer cualquier transacción en cualquier aplicación, sea sobre la base de datos que sea, también tiene un coste, el que sea. También tienes que almacenar la copia del documento.
En blockchain lo que se están generando son esas plataformas alternativas que te decía a Ethereum o a la propia Bitcoin para conseguir que sean más rápidas. Antes os he mencionado que el bloque de esos 21 nodos, pueden ser muchos más, en el caso de la propia Bitcoin son cientos de miles de nodos, hay una cosa que se llama prueba de trabajo, que es lo que hace Bitcoin, que los 20 nodos o los 21 nodos o todos los nodos que haya tienen que ponerse a calcular a la vez y solo uno gana. Eso es la prueba de trabajo. Las nuevas plataformas se están yendo a otro tipo de pruebas de consenso, que principalmente voy a hablar de la Proof of Stake, que lo que se hace es decir, oye, si hay 100 nodos dispuestos a minar y a decir cuál es el hash para luego continuar el proceso, lo que se hace es encargar a uno de ellos aleatoriamente que genere ese código, de tal manera que no todos, habréis oído hablar del gran consumo de electricidad que generan las criptomonedas, por ejemplo Bitcoin. Entonces lo que se está buscando con estas nuevas plataformas y por lo tanto es, primero, gastar menos electricidad, tener una prueba de consenso más rápida y por lo tanto que si yo voy a manejar transacciones con esa base de datos, esas transacciones no me supongan un coste diferente al que ahora tengo con otros sistemas. También hay otra cosa y es que las blockchain tratan de almacenar los hash y los resultados de las transacciones, pero los documentos originales que las sustentan pueden estar, por ejemplo, en una base de datos externa con una relación a ese. Es decir, de tal manera que diga este hash y este código tiene el fichero que lo soporta, está en la base de datos tal, de tal manera que los documentos se almacenan en un sitio diferente de la propia blockchain. Muy resumido lo que te decía. Bueno, mientras entra otra pregunta, yo también quiero que escaneéis esto y os vayáis dando de alta porque vamos a hacer un examen ahora entre las preguntas antes de que llegue el tiempo, aunque nos quedan 3 minutos. A ver si nos da tiempo. Más preguntas. Hola Ignacio, soy Genaro. ¿Qué tal? Hola Genaro, encantado de hablar contigo de nuevo. Igualmente y muchas gracias por la presentación, la verdad que muy bien. Yo sigo sin entender el tema de, no técnicamente, sino me sorprenden las NFTs que adquieran tanto valor, o sea, ¿cómo se puede explicar sé que es la oferta y la demanda, pero es algo que no termino de entender. Y la otra, si crees que se puede aprovechar o se va a terminar utilizando para, no sé, para una casa, para un coche, para objetos, en cierto modo, lo que se habla de tokenizar, ¿no? Cosas. Pues mira, lo primero es, yo estoy contigo, tampoco entiendo cómo alguien puede pagar 69 millones por ese cuadro. Probablemente es alguien, bueno, esto es pura elucubración mía, que compró bitcoins a 20 euros y ahora están a 50.000 y le da igual pagar 50 millones. Pero bueno, en el fondo no deja de ser oferta y demanda. También yo hace años me preguntaba, ¿cómo alguien puede pagar 50 millones por un cuadro de Leonardo da Vinci? Bueno, pues porque le sobran y porque había otro que estaba dispuesto a pagar 49 y ya le ha tenido que pagar 50. Es sorprendente. También te digo que en los temas digitales ahora mismo tenemos miles de millones de personas metidas en LinkedIn, en todas partes. Una de las cosas que he empezado a ver es que había compañías que te creaban los avatares, que son pequeños NFTs con valor muy bajo para que tú en vez de tu foto pongas una especie de imagen paralela. Bien, eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda era, perdona, del... Sí. Si has leído o visto sobre la tokenización, ¿no? Mira, en el material que pondré en un PDF posterior existe, por ejemplo, una página que se llama Token City. Token City también es española, también están aquí en Madrid. Y lo que han hecho es permitir la tokenización de, por ejemplo, un préstamo hipotecario, un capital de una empresa. Es decir, tú tokenizas un préstamo, hay una compañía de préstamos que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero ha cogido su paquete de hipotecas, las ha tokenizado y ha dicho, si tú quieres una participación de 1.000 euros en mis hipotecas, yo te doy el 7%. Eso se puede hacer ahora de otras maneras, pero tienes que ir bueno, ya todos sabemos lo del mercado, lo que pasó con las hipotecas A, B y C y todo eso. Pero se puede tokenizar una casa, se puede tokenizar un cuadro, de hecho se están haciendo, o sea, son cosas que están realizándose ahora. Que vayan a triunfar todas o que dentro de unos años alguien haya dicho, oye, esto era otro bluff y no ha funcionado, pues yo voy a lo mismo. De hecho, el título de esta conferencia estaba entre interrogantes. Esto es una proeza tecnológica. Yo creo que es una proeza tecnológica. Ahora, que todo lo que se haga en esto vaya a triunfar, eso probablemente no va a ser así.
Sí, yo lo preguntaba en el, perdón, que si alguien quiere preguntar, pero como hablaste al principio de la identidad digital y la identidad a la larga es una manera única de representar personas, Sí. también como una manera de representar objetos, es decir, mira, esto es como la identidad, como es el registro y para una casa o para un objeto, ¿no? Y que eso sirva como intercambio. Lo vería como un NFT con más sentido, si me apuras, Sí, o sea, que el de Cristiano Ronaldo. es que ya los hay, ya los hay. Bueno, oye, estamos viendo aquí que ya al menos 6 o 7 personas 8 personas han apuntado a la respuesta. Perdona, Ignacio, a través del chat nos ha llegado una pregunta, ¿vale? Te la traslado. Mario Martín pregunta, creo que el blockchain requiere mucho consumo energético para poder llevarse a cabo. ¿Es cierto? Sí, es cierto, en el caso de la blockchain pública, como es la de Bitcoin, donde en este momento el número de nodos es una exageración, no sé si son cientos de miles. Es decir, cada 10 minutos, si yo vendo o compro 1 céntimo de Bitcoin o 1000 millones o la cantidad que sea, todas esas transacciones se pasan por el proceso que he dicho al principio de hash para calcular un código. Y todos los nodos, por lo menos todos los que estén activos en ese momento, que puede que alguno lo hayan apagado ese día, se ponen a calcular cuál es ese hash. Es decir, si cada uno gasta el equivalente a 1 kilovatio, pongamos, o lo que sea, se gastarán 100.000 kilovatios. Esa es la red de blockchain. Pero, como he dicho, muchas de las que se están creando ahora para procesos de negocio trabajan con Proof of Stake, no con Proof of Work, que es el de Bitcoin. El Proof of Stake, como he dicho, establece un proceso previo donde aleatoriamente asigna un nodo que genere ese hash, con lo cual el consumo energético baja tremendamente. ¿Qué está ocurriendo? Pues que muchas compañías que están metiéndose en estos temas, pues están instalando los sitios donde minan las transacciones, pues en zonas donde la energía es más barata. Mira, ¿qué ha hecho El Salvador? El Salvador, sabéis que tiene muchos volcanes y creo que era como el 20% de la energía del país sale de los volcanes. Igual que se aprovecha la energía del viento o del sol, pues también existe de los volcanes, aunque están tan de moda ahora en España. Lo que han hecho es poner parte de los servidores que van a trabajar en estos temas de criptomonedas utilizando parte de la energía que generan los volcanes. Es decir, no quemando nuevos combustibles o combustibles sólidos fósiles para ello. Pero efectivamente, aunque variable, el blockchain consume energía, sí. Bien, bueno, aquí ya son más de las 3. Voy a dedicarme solo los últimos minutos, mientras entra o no entra alguna pregunta más, a hacer estas preguntas. Entonces vamos a ver. Para los que estáis aquí apuntados, vamos a ver ahora. Hay que responder con rapidez para obtener más puntos. ¿Qué es un hash? Ahora esperáis un momento y sale la pregunta. Salen varias opciones. Es un resultado único de un cálculo criptográfico, una fotografía selfie, una millonésima de Bitcoin, la 10ª parte de un bloque. Bueno, aquí parece que ha habido empate, pero los empates también dependen del tiempo, así que vamos a ver. Bueno, os han dado... No, mira, alguno ha sido más rápido que otros. Estáis ahí. Emiliano va el primero. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. La siguiente. ¿Qué es un NFT? Es un no funciona tampoco, un non-fungible token o un non-functional token. Bueno, como veis no son muy difíciles, pero hay que ser rápido para contestar. Bueno, veo que habéis estado atentos, ¿eh? Mónica, si hay alguna pregunta en el chat, me vas diciendo mientras tanto. Sí, no hay ninguna más. Bien. Simplemente Gonzalo comentaba, ¿no?, al hilo de lo que veníamos hablando antes, que lo compró un canadiense que efectivamente hizo mucho dinero con criptos, creo que se refería al tema de los cuadros y demás, y quiere montar un museo de NFTs. Muy bien.
Mira, para que os hagáis una idea de cómo va esto, este verano en un restaurante fui a pagar y me dijeron que sí, quería pagar con criptomonedas. Y estuve charlando con el camarero 5 minutos, que estaba solo ayudando a su madre allí porque se dedica a las criptomonedas. Había comprado bitcoins a 14 euros y los había vendido a 17.000. Digo, pues chaval, que eso se llama estar atento. Bueno, ¿cómo se apellidaba Satoshi? Esta va a ser sobre, me temo que no lo he mencionado, pero habrá que ver quién de vosotros realmente había leído artículos. Nakamoto, bien, bien. Y creo que nos queda una última. Ah, no, quedan dos. ¿Cuál de estas no es una característica de blockchain? Acordaros, las vimos al principio. La inmutabilidad, ser descentralizado, doble factor de autentificación o la seguridad. ¿Cuál no es una característica de blockchain? Bien. Bueno, la inmutabilidad sí que es precisamente de las más importantes. Bueno, vamos con la última, que ya todos tenemos ganas de ir terminando. Marcos, Juan, Emiliano... Bueno, hay mucha pelea por el primer puesto. Y por último, creo que he mencionado esto un par de veces, pero también se ve. ¿Qué tipo de blockchain es el protocolo de Bitcoin? Acordaros, privada, pública, medio pensionista... Bien, una blockchain pública. Bueno, pues con esto veremos que con 3.746 puntos y muy empatados, Juan, Emiliano y Marcos han sido los tres primeros. Enhorabuena. Así que si tenemos la oportunidad nos juntaremos y nos tomaremos una cerveza que será Estrella Galicia y habrá sido trazada con blockchain.